es desequilibrada totalmente. ¿Por qué es tan mitómana? ¿Por qué va a accionar? Dígalo bien claro, donde Amelia la vea, la va a entrar galleta. Eso es lo que tiene que decir. ¿Qué lo que, mi gente de la farándula? Siéntase cómodo porque hoy les traigo el expediente completo de la guerra que ha paralizado los medios dominicanos. El choque mortal entre Caro Brito y Amelia Alcántara. Esto no es un chismecito de patio, aquí hay egos rotos y pasillos encendidos. Caro Brito arrancó una gira de medios destructiva con una sola misión: desmantelar la reputación de Amelia antes de competirle de frente en el nuevo horario de las 3 de la tarde. Arrancamos con Caro Brito plantando bandera. Fuego. Caro Brito no se guardó nada y metió al medio a Yulai Piña, Denise Peña y Robert Sánchez para aislar a Amelia por completo. El morbo estaba tan encendido que una de las panelistas de Jessica en Punto se puso a leer en vivo el chat de YouTube para exponer cómo la gente estaba dividida. Mira cómo la panelista aborda el avispero del chat junto antes de que el video se corte directo a la respuesta de Caro Brito. Eso fue para Amelia, pero ya se olvidó el lío que ella le tiró a Vitaly. Eso fue claramente para Amelia. Ahí se activó el team azul porque tiene mucho corazón. Exacto. Ayer, como les decía al inicio, me sentí tan bien cuando yo vi entrar por esa puerta a Denise, a Robert Sánchez, a Yulai y a Mariachi. Muy bien me sentí, aparte de ustedes, que también estaban ahí, con las extremas, que también estaban solas. Sí, estaban ahí. Entonces, es claro que con lo de ayer se envía un mensaje. El que es conflictivo y no lo quiere nadie ni su mamá. No se puede decir tanto, y de cada espacio, de cada proyecto, y que sea una mentira. Y ella puede decir lo que sea, alguien puede decir lo que sea y puede mencionar. Ahora, la realidad es una sola y la verdad es una sola. Entonces, si yo hubiese sido una mala compañera en cualquier momento en mi etapa de Sin Filtro, en mi época de Sin Filtro, Robert, Denise, Yulai y Mariachi no hubiesen estado ayer. La caja de comentarios estaba que botaba chispa, y con ese respaldo del viejo grupo, Caro Brito se sintió tan crecida que soltó la bomba más pesada de toda su vida. Decidió dejar la diplomacia laboral y se metió directamente con el terreno más bajo y personal: la salud mental de Amelia, su infancia disfuncional y la falta de una figura paterna. Escuchen bien. De esa persona hacia mí han habido muchos ataques y de mí hacia ella solamente es ignorar, ¿verdad? Ignorar, no existes, ¿ya? Y nunca hubo amistad. Ninguna de las que estábamos ahí éramos amigas de ella. Éramos compañeras, intentamos tener compañerismo. Vuelvo y te repito, es difícil, es complicado. Y mi papá, bien, gracias a Dios, con salud, con vida, y es un hombre que me enseñó mucho la parte de académica. Okay. Es un hombre muy inteligente, es economista de profesión, usted sabe mucho de números y todo. Y recuerdo que esas medallas de excelencia que me ganaba en el colegio, era él. Se ponía, se sentaba, vamos a hacer tarea, vamos a corregir esto. Era bien como fuerte en eso. En el momento tú chiquito no entiendes, lloras y de todo cuando te obligan, ¿verdad?, a hacer cosas. Después tú entiendes que fue algo bueno para ti. Sí, fue una crianza bonita, fue una niñez bonita. Y yo creo que cuando a ti te dan ese amor, ese compromiso que tienen contigo los padres en tu niñez, eso se ve reflejado en la adolescencia, pero mucho más en la adultez. Por eso es que a veces vemos, aquí mismo en los medios, gente que uno dice, pero es que es desequilibrada totalmente. Es que, Dios mío, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo habla eso? ¿Por qué es tan mitómana? ¿Por qué destruye tanto? ¿Por qué detracta? Entonces, cuando tú averiguas, ¿cómo fue la infancia de esa persona? Que viene de una familia disfuncional. Es que el papá, no tuvo figura paterna. Es que tuvo desde pequeña, jovencita, salir a la calle a buscar. Y uno dice... Ay, mi madre, la tiró de mitómana y de desequilibrada públicamente, y para rematar el boche, Caro Brito sacó a relucir los títulos universitarios para darle donde más le duele a Amelia Alcántara, usando el término Pokémon para cuestionar su nivel intelectual y el de cualquiera que llegue a los medios solo por hacer un show patético para buscar views. Escuchen esta estocada. Una persona que haya pasado por la universidad, que sea bachiller, ¿verdad?, pero que luego haya cursado una universidad, es una profesional.
No se le puede llamar Pokémon a una persona que se haya preparado y que haya estudiado. Pokémones aquí en los medios son aquellos que han llegado por viralidad, por cualquier show patético que han hecho por ahí, por el tema de los views, cualquier programa o espacio lo toma, lo llama, lo ponen ahí, le dan un micrófono, le dan una silla, pero no dejan de ser Pokémones jamás. Entonces, con el tema de Nicole Morales, es la nueva, tal vez no tenga vasta experiencia, pero es una profesional. O sea que el tema de Pokémones no va. La llamó Pokémon con clase y elegancia, una bofetada sin manos obviamente. Un tiroteo de esta magnitud iba a poner a debatirla todas las plataformas del entretenimiento. El panel de Luis Nicole Porán fue el primero en descifrar el negocio detrás del chisme, dejando claro que Caro Brito está usando el nombre de Amelia de manera estratégica como un enganche publicitario. Caro Brito, no sé ustedes, pero se está viendo un poquito incisiva la promoción. No sé si es una provocación a Amelia o qué, pero independientemente de con el tema de ellas dos, todo el mundo sabe que no había una amistad en el edificio rojo. Y ahora, andar de promoción en promoción, le están dando el lugar que ustedes mismos no le quieren dar. Porque si no significara a nadie, ustedes no la mencionaran. Eso es lo que yo entiendo. Caro es muy inteligente y obviamente ella sabe que es un enganche para que se hable de su proyecto. Además de que vienen en el mismo horario y sabe la rivalidad que hay entre ellas dos, obviamente ella va a usar eso como una herramienta para que todo el mundo tenga un foco de saber con qué ella va a entrar en su programa. Exactamente, puro mercadeo frío y calculado para sonar. Sin embargo, no todo el mundo estuvo de acuerdo con esa estrategia. En plena cabina de Jessica en Punto, la panelista Yelida Mejía no aguantó más el show y confrontó la situación, criticando el media tour de Caro se basara únicamente en Amelia y advirtiéndole que eso la hacía lucir débil. Me ha gustado es el media tour con el nombre de Amelia, porque yo entiendo que no hay necesidad. Exacto. Porque el protagonista aquí es sin rodeo y punto. Aquí el protagonista debe ser el espacio y aquí los protagonistas deben de ser el elenco, que es un elenco bueno. Entonces, cuando yo la veo hablando de Amelia por aquí, Amelia por allá, la siento débil. Y déjame decirte que al público no le gusta eso. No sé si es que en los programas están incitando, están agitando, no sé. Pero lamentablemente a mí no me gusta. Porque yo entiendo que ella viene a dar y tiene con qué y tiene un elenco que la respalda y no hay necesidad de todos los días que Amelia tiene que ir a terapia, que Amelia se tiró del puente, que Amelia comió pan vacío. Yo creo que no hay necesidad. Entonces no es justo que de 6 programas, porque después de esa inversión que se ha hecho, después de todos los sacrificios que se ha hecho, tú no me puedes a mí hablar, ponerme de tema principal Amelia, Caro, porque es que tú vienes con algo nuevo. Se lo dijeron en su cara, que tanto hablar de Amelia desenfoca la inversión de su programa. Pero mientras el debate ardía, los veteranos del chisme metían su cuchara. En Los Dueños del Circo también desglosaron el caso y analizaron por qué Amelia había durado 3 días callada ante semejante tiroteo. Escuchen el veneno que soltaron en el panel. No ha respondido nada, quizás porque no ha tenido una plataforma. Ahora que ella viene con un programa que creo que va a ser de farándula también, comienza a enchinchar. Así que atención, Caro, sin tú haber dicho nada, Amelia te ha hecho 19 programas, súmale 19 más. No, espérate. Al contrario. Me ha sorprendido que ya Caro empezó a disparar. Y yo todavía no he visto a Amelia respondiendo. Hoy va a responder. Al parecer, no, porque ya han pasado 3 días. Al parecer, hay que ver si es que Amelia se la llevó y dijo, bueno, Caro Brito, como va a salir al aire, quiere buscar el enganche con el programa. Como dicen ellos, Amelia te ha hecho 19 programas sin decir nada. El morbo estaba en su punto más alto, pero el silencio de Amelia no era miedo, era que estaba planificando algo pesado. Las alarmas se encendieron cuando el panel reveló que la tregua se había terminado y que Amelia venía dispuesta a todo en los pasillos de la empresa. Amelia está callada, que es... Óyeme, cuando ella está callada, tú puedes estar seguro. Pero no está callada. Yo también pensé que estaba callada. Yo iba a decir que ella quizás no le ha tocado el tema en el programa, que es diferente. No. Ella está callada.
porque ella va a accionar. Se lo estoy diciendo Se la van a topar. hoy. Ay, déjame callar. Te lo estoy diciendo hoy. Ella va a accionar. Dígalo bien claro, donde Amelia la vea, le va a entrar galletas. Eso es lo que tiene que decir. Se van a Si ella topar, te dijo mi eso, amor. dilo. Le van a entrar galletas. El temor mío es que van a trabajar y se van a topar en los pasillos. Exacto. Porque estamos en la misma plataforma. Donde Amelia la vea le va a entrar a galletas. El pánico era real porque ambas trabajaban en el mismo edificio de RCC Media. Pero lo que parecía una exageración de cabina terminó confirmándose de la manera más peligrosa. En el programa La UCA, la pitonisa, soltó el chisme definitivo. Amelia andaba metida en la edificación con un bate en la mano. En el programa La UCA, la pitonisa, soltó el chisme definitivo. Amelia andaba metida en la edificación con un bate en la mano. Dicen, señores, que a Amelia Alcántara ya se le va a cumplir el asunto de su carnet de prensa, locución. Ya que Hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? Ella puede renovarlo porque ella es dominicana, mayor de edad. ¿Y quién lo va a renovar si votaron al viejo que le dio el carnet a ella? ¿De qué A le ese viejo lo entregan? votaron el mismo día que le entregó esa cartulina. Y Señora, atención, pero, me dicen, mi amor, que Amelia Alcántara amenazó a Caro Brito. ¿Cómo? Ok. Y me dicen que Amelia Alcántara está rondando por RCC Media con un bate. Ay. Porque está esperando a Caro Brito para darle par de batazos como le dio mi amor Charlie a la Piri. Pero tú no sientes que eso del bate sea por los Juegos Centroamericanos que vienen ahora. O sea, Pero ella va en apoyo. O sea, Es verdad, tiene Pito. sentido. Es verdad, Pito. Ella va a jugar. inocente, Yo niña, creo que es por eso. Con un bate en las manos, buscando venganza al estilo de Charlie y la Piri. La cosa se puso color de hormiga en la emisora, pero la suerte de Caro Brito es que se salvó por un pelo. Escuchen cómo el elenco de Jessica en Punto habló abiertamente de la situación, revelando la cacería nocturna fallida. Claro, suelta eso ya. Empieza pasado mañana, si Dios quiere, con Dios mediante y darlo todo. Suelta a Amelia en banda. Nada más te voy a decir esto. Suelta a Amelia en banda. Que por poco el en vivo de nosotros se va. ¿Pero qué pasó? Jodido, Ay, mi no, amor, yo tú estoy lo ves. muy nerviosa. Entonces tú quieres que yo no diga nada, mi amor, pues dilo. Ella pasó por Amelia, ella pasó por aquí, mi amor, estaba aquí el ¿Qué viernes. pasó? Amelia ¿El pasó viernes? por aquí. Claro. ¿A ¿En qué qué hora? siguen punto? Ah, no, estaba por aquí. Dios por aquí, mío. Dios mío. ¿A qué hora pasó ella? En la noche. ¿En la noche? Pues ella pensó que ella venía para acá, mi amor, y Caro Brito no llegó. Por los pelitos de un calvo se salvó Caro Brito de recibir supuestamente un par de batazos nocturnos en el edificio. Lo que empezó como una fría estrategia de marketing para encender el algoritmo antes del estreno de Sin Rodeo, por poco termina en el cuartel de la policía. La guerra ahora se muda a los números del rating de las 3 de la tarde. La pregunta se la dejo a ustedes. ¿A quién apoyan en este pleito? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Revienten el botón de me gusta. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo bloque de Farándula Pesada. Esto ha sido Crónicas Urbanas.